en soberbia. Capítulo 4, verso 37 de Daniel, eso dice, hermanos. Una vez más, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Hermano, siéntese dándole gloria al Señor, creyéndole a Dios que le va a hablar. ¿Se había puesto a pensar usted un poco en los amigos de Belsasar? La Biblia dice que se reunió y estaba con amigos y amigas. Algunas eran sus esposas y unas sus concubinas. Pero algo sí es cierto, que este varón, este hombre, tenía una postura muy, pero muy fuerte en su diario vivir. Yo hoy voy a desarrollar con la ayuda de Dios el tema que tiene que ver con la soberbia. Hay personas soberbias. ¿Usted conoce a alguien soberbio? Yo también. Pero a veces nosotros tenemos la soberbia de una manera rara y más clara cuando una persona es, dicen allá en mi pueblo, chocante, creída, vanagloriosa, déspota. Pero ¿sabía que la soberbia va más allá de lo que usted se puede imaginar? Los amigos de Belsasar no eran soberbios, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? O sea que no sabemos si eran en sí soberbios. Pero la Biblia sí dice que se juntaban con alguien soberbio, que se juntaban con alguien que tenía un carácter delante de Dios muy, pero muy deshonesto. Y yo sé que tú ya entiendes por dónde voy, pero cuando pensamos en la soberbia nos podemos enfocar sin temor a equivocarnos en la vida de Belsasar, que es la imagen, métase eso a su corazón, la imagen y la personalidad de la soberbia. Su conducta fue una de las peores en las escrituras del Señor. Sí, alguien como Salomón se atrevió a pasar a una reina pagana y le mostró los tesoros a la reina, y hubo una retribución de parte de Dios, un desagrado de parte de Dios. Pero Salomón no permitió que tocasen lo que era de Dios. Lo mostró todo. Otro rey fue el rey Ezequías, ¿se acuerdan? También hizo algo. Se alió o tuvo comunión con reyes que no eran del parte del pueblo de Dios, o con personas extrañas o ajenas a la doctrina o a la manera del que él debería de vivir, y hizo algo que también fue muy incorrecto. Mostró sus bienes, todo, pero no permitió que lo tocasen, entre otros muchos más. Pero Belsasar se atrevió él mismo a profanar ¿qué? Lo santo. En su soberbia se creyó que él podía más que Dios. En su soberbia él pensó que le podía ganar a Dios y que su razonamiento estaba por arriba de lo que Dios pudiese pensar, de lo que Dios pudiese decir, de lo que Dios pudiese ser. ¿Conoces a alguien así, querido hermano? Yo te quiero invitar a que tú entiendas algo. Belsasar no es buen amigo. ¿Oyó? Belsasar no es buen amigo. Nosotros podemos tener amigos llamados Belsasar y estamos muy cerca de ellos. Somos muy apegados y por ende las bendiciones no están en nuestra vida. Bueno, quiero decir, puede haber más maldición que otra cosa en tu linda vida, que hasta ahorita puede ser linda, pero ese amigo, esa amiga, ese con el que tú te frecuentas, te puede hacer mucho daño. Porque como dije, la soberbia no nada más es el hombre orgulloso, el hombre que se cree más que los demás, que está o que se siente por encima de todo lo que se llame Dios. Hermano, eso te contamina, te hace ser también soberbio, te hace hacerte una persona distinta a lo que Dios anhela en ti. Mire, la soberbia, mejor dicha de otra manera, se llama en algunas veces vanidad, ¿oyó? Orgullo
o arrogancia. Se considera el pecado, oiga bien, el pecado fundamental de la madre o la madre de todos los vicios. ¿Oyó? Esa soberbia es la que ha hundido a muchos hombres, pero la soberbia también es la que le ha abierto los ojos a muchos hombres. Uno de ellos es el excelentísimo y amado del Señor, Nabucodonosor. Porque la Biblia dice que Nabucodonosor era el siervo ¿de quién? De Dios. Pero lo comprendió antes o después de ser soberbio. Después de ser soberbio. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno, y alabo a Dios que yo estoy aquí. Y junto contigo hoy podemos reflexionar de acuerdo a este tema o desarrollar este asunto sobre la soberbia. Mire, es fácil identificar esto. El primer pecado cometido fue el acto de la soberbia. ¿Y quién es el autor de este asunto? Satanás. Se negó a reconocer al Señor, al Altísimo. Y en su soberbia, ¿qué hizo él? Dijo las siguientes palabras y lo voy a parafrasear. Satanás, antes de ser el diablo, antes de ser el que lo pintan con cachos, el que lo pintan que es rojo, el que lo pintan que es lo más podrido y lo más sucio, que de hecho tiene mucho. Pero Satanás fue un ángel, usted lo sabe bien. De hecho fue el ángel más hermoso que pudo haber allá en los cielos. Pero yo pienso que lo hermoso que él tenía se volvió en lo más podrido y en lo más indeseable para alguien, en este caso respecto a Dios. Porque Satanás, siendo lo mejor, la mejor obra de Dios, que su ser, su vestimenta, llámelo como quiera, estaba vestido con piedras preciosas, se sonó y se hizo fiesta el día de su creación. Se hicieron cosas grandes. Puede leer Isaías y puede leer Ezequiel, y habla de cómo cayó también de esa gloria. Pero ese hombre, ese ser que se le puede llamar hombre, el hombre de iniquidad, el misterio de la iniquidad, como usted quiera, fue hermoso, pero su hermosura, su carácter, lo que él era, lo llevó a lo más bajo, a lo más ruin. Eso es lo que hace la soberbia. Satanás es el principal autor. Si Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, Satanás es el autor y el consumador de la soberbia. Él es el que te hace sentirte lo que no eres. Eso es lo que Él hace sentirme y hacerme ver lo que yo no soy. Porque en el espejo yo puedo decir muchas cosas de mí, pero la persona sabe y entiende otra cosa de mí. ¿Me entiende? Así que todo comenzó con él. Él se ensimismó en él mismo. Su soberbia lo atrapó, lo sedujo. Y no nada más hizo eso. ¿Qué más hizo? Enredó a los primeros, a los dos hombres, o dicho de esta manera, al varón y a la varona, que la Biblia menciona, a Eva y Adán, entrando por el corazón, y lo hizo de una manera muy certera y muy atinada, porque en su soberbia que no supo identificar, Eva, ¿qué hizo? Le dijo algo como esto. Satanás le dijo: si no sabe Dios que si tú comes de ese fruto, serás igual a Dios, serás igual a Él. ¿Qué inyectó? Soberbia. La soberbia lo llevó a ese lugar a Satanás y dijo: no, el hombre no me va a ganar, porque el plan de Dios era crear a un ser que pudiera humillar a Satanás. Y cuando tú te haces a Satanás, tú sales muy humillado. Ahora no nada más por Satanás, sino porque la Biblia dice que Dios mira de lejos a los ¿quién? A los soberbios, a los altivos. Entonces quiere mucho ojo, ser muy inteligente para entender y saber que la soberbia te aleja de Dios, te hace a un lado. Eso es lo que hizo, inyectó Satanás en Eva soberbia. Y Eva codició ser igual a Dios. Sinónimo de Satanás, una personalidad similar a la de Satanás. ¿Cuántos de aquí se han puesto a pensar o han oído a sus jóvenes? Yo quiero ser como Messi. Soberbia. Yo quiero ser como gran empresario. Soberbia. Es soberbia. Porque Santiago nos aconseja algo. Ya se le olvidó lo que dice Santiago. Tú que decís que saldrás y vas a traficar y vas a comerciar y vas a hacer esto hoy y esto aquí y esto allá, y dice: necio, ¿por qué no dices si Dios quiere?
¿Por qué no te pones a pensar si Dios te lo permite? ¿Se da cuenta que la soberbia a veces está tan, pero tan traficada en nuestra vida que no nos damos cuenta? Un día alguien me dio una lección y no me da vergüenza, lo digo, fue un ministro y me dijo, un día yo estaba mirando un carro y le dije, yo quiero un carro como ese. Y me dijo, ¿por qué eres necio? ¿Por qué no dices, si Dios me permite? Me dio una lección y fue muy grosero de su parte hablarme así. Yo era un neófito en la iglesia. Pero muchas personas dicen lo siguiente, yo voy a ser como este. Vive Dios que así lo voy a hacer. No, a Dios no, así no se dice. Yo cuando digo, algún día, si Dios quiere, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Oiga, Dios es primero en todas las cosas. Pero los amigos de Belsasar quieren ser como Belsasar. Y el día que Belsasar se metió a ese lugar, mandó a traer los utensilios santos. No solo tomó Belsasar, tomaron todos. Todos se embarraron. Belsasar es una persona que sabe inyectar duda a lo que Dios es contigo y a lo que Dios debe de ser para ti, hermano. ¿Te has puesto a pensar en todo esto que hemos hablado hasta el momento? Porque usted y yo sabemos el resto de la historia de lo que pasó cuando Eva fue con Adán. ¿Qué hizo Dios? Digo, ¿qué hizo Eva? Eva no nada más llegó y le dijo, mira, toma, come. No, le dijo lo que la serpiente le había hecho. Y algo hizo nuestro querido compañero Adán, nuestro padre en la carne. ¿Qué hizo él? Cuando llegó Dios a preguntar, ¿dónde estabas? ¿Por qué tú dices que estás desnudo? Y él hizo algo en su soberbia. No reconoció. El hombre es difícil de reconocer. Yo quiero decir algo aquí. Me voy a detener para decirte esto. Si tú no sabes reconocer tus errores, tú eres una persona soberbia. Si tú no sabes entender que has fallado y que tu responsabilidad no se la puedes delegar a nadie más, tú eres una persona, yo soy una persona soberbia. Si tú estás excusando a tus hijos por un error que cometieron, tú sabes que lo cometieron, tú al defenderlos, tú estás siendo soberbio. Yo estoy siendo soberbio. ¿Serás amigo de Belsasar tú? Perdóname, yo no te he venido a golpear. Vengo a decirte que la bendición de Dios está muy lejos, más de lo que te imaginas de tu vida. Cuando tú haces hincapié en que tú tienes razón, cuando las circunstancias y las pruebas son otras. Mire lo que sufrimos hoy en día por un hombre llamado Adán. Y ahora sí vuelvo al hilo, que le dijo a Dios, la mujer que me diste. Hubiera sido más fácil decirle a Dios, la serpiente que tú permitiste. Y mire que Dios hubiera dicho, tiene razón. Pero hizo algo este hombre. La mujer que tú me diste, soberbia. Yo hice esto porque lo vi ahí. Miren, un hombre, ojalá algún día no llegue aquí, pero si llegue lo confronto. Pero un hombre un día era tesorero de los varones. Ahí en ese momento eran como 45, 50 varones. Y tenía el tesoro de los varones. Porque en esa iglesia se manejaban fondos de mujeres, fondos de hombres y fondos de jóvenes, de junior y todo lo que beneficiara al pastor. Perdone, pero se tenía que decir. Pero ¿qué pasó? Este hombre se comió el dinero del tesoro de los varones. Y él, cuando lo confrontó a la mesa directiva, dijo, pues es que yo vi un dinerito ahí y se me hizo fácil. Mire cómo se la quitó de fácil. Soberbio. No sabe que lo que tocó estaba determinado y tenía un fin y era dueño alguien de ello. ¿Se entiende el punto? No es tanto a juzgar a la directiva. Esta señora Carolina más o menos sabe de quién hablo, ella se congregó ahí. Pero lo que yo estoy dando a entender es lo siguiente, que nosotros no nos podemos excusar y no le podemos echar la culpa a nadie de lo muy grande o muy poco que podamos tener de soberbia. Amén. Mire, la Biblia siempre menciona a muchas partes o en muchas partes, y en su gran parte menciona una gran enemistad entre Dios y la soberbia. Dios es enemigo de la soberbia, hermano. Oiga, usted no ha sentido
que cuando usted se pelea con alguien, sabiendo que usted tiene la culpa, aún por engancharse en el problema, usted no siente en su corazón que dice, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? Aunque usted tenía razón, usted dice, a mí nadie me atropella el apellido, yo soy Hernández y a mí me hacen los mandados. No valía decir eso, eso se llama soberbia. Usted tenía en razón en defenderse, pero ¿para qué mentar el apellido? ¿Para qué mentar cosas que no tienen nada que ver? ¿Se da cuenta cómo funciona la soberbia? Y esto se lo va a decir un consejero. Usted es responsable de las actitudes que toma ante las circunstancias adversas que en su vida se presenten. Pero lo más importante de todo es que usted se hace enemigo de Dios, porque Pablo dijo algo: ¿por qué hablamos locamente? ¿Me entiende? La soberbia hace hablar locamente, y en nuestro afán por defendernos sale el ego, sale ¿me permite decirlo? Lo hipócrita. Sale algo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que un día se enojó Moisés y no arremetió contra el pueblo, arremetió contra lo establecido, contra lo escrito, contra lo que Dios decía, y arremetió contra Dios, pero no arremetió contra el pueblo. ¿Quién tenía el problema? El pueblo. ¿Quién era el asunto? ¿O quién era el responsable de lo que podía acontecer o lo que podía pasar al ellos estar adorando un becerro? El pueblo. El pueblo tenía que sufrir consecuencias. Y Moisés, en un acto de soberbia, ¿qué hizo? Tomó las tablas de la ley y las quebró. ¿Qué tenía la culpa Dios? ¿Tenían la culpa su carácter, su manera de manejar el asunto? No, de ninguna manera. Creo que nosotros debemos de analizar mucho mejor la manera en que contestamos y en lo que nos expone delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo algo con Moisés. Lo dijo y no se retractó Dios. Tú, Moisés, ahora no solo vas a hacer el escrito, sino que vas a hacer otras piedras iguales. O sea, tú tienes que retractarte de lo que hayas hecho por la soberbia. Yo te pregunto, hasta estos 28 años o 70 que puedas tener, o 8 o 10 años, porque aquí hay niños de 10 años que ya saben que hacen cosas escondidas detrás de sus padres por la soberbia, porque son soberbios también, aunque digan que no. ¿Podrás tú retractarte como lo hizo Moisés? ¿O que Dios te mande a cuentas por eso? Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Esa palabra temor se llama el respeto a Jehová, la honra a Jehová. Eso significa el temor, no el miedo, ¿ok? A Dios no hay que tenerle miedo. Nosotros necesitamos respetar a Jehová, porque eso es aborrecer el mal. Pero sigue el proverbista, dice: la soberbia y la arrogancia es el respeto a Dios. Alejarse de la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Yo aborrezco todo esto. Entonces esto está en Proverbios 8, verso 13. Ahora dígame, ¿a qué le debe de huir usted? Al que aún siendo usted culpable, dice uno de los salmos, no se preocupa por lo que puedan hacerle, sino que usted se queda callado aún pese a su inocencia. Usted se queda callado porque usted hace algo. Usted huye del mal. ¿Oyó? La soberbia no debe de ganar en su vida. Eso es mal. Eso es de Satanás. Tiene que huir del mal. Tiene que huir de la soberbia. Tiene que huir de la arrogancia. Personas se presentan arrogantes al saber que son inocentes y dicen: demuéstramelo, tráemelo aquí, hasta te truenan los dedos, tráemelo. Qué fácil es decir: no, Señor, yo no fui, pero si usted me exige una prueba, yo se la traigo. Fin del discurso. Pero no, ahora hasta lo va a demandar y lo va a meter a la cárcel, porque hay una ley que se llama daño y perjuicio a la moral. Oiga, eso ya es altanería, eso es soberbia. A mis hijitos nadie me los va a tachar de rateros. A la corte nos vamos a ir. Y ahí van los pobres hipotes, no conocen nada de eso, pero porque su mamá se tiene que saciar y llenar de ego, lo tienen que poner en alto.
Eso es soberbia, eso es un mal camino, eso es una boca perversa. Eso es lo que aborrece Dios. Dios, como dijimos, es parte, no solo parte, es enemigo de la soberbia. Dios no tiene, oiga bien, contacto con la soberbia. Usted vino aquí pensando como el publicano que dijo: yo diezmo, yo ofrendo y yo ayuno más que este que está aquí. Perdón, el religioso, más que este publicano. Dios no mira eso, hermano. Usted se vino criticando en su corazón a alguien. ¿Para qué oras? Tú eres soberbio. ¿Para qué aplaudes? ¿Para qué cantes? Ahora no te estoy mandando que te salgas. Mejor humíllate delante del Señor. Eso es lo que debemos de hacer. La soberbia no sirve en el pueblo de Dios. Todo hombre soberbio va a perecer, no va a entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que los que defraudan no heredarán el reino de los cielos. No solo los rateros, los que defraudan, los que levantan un levante, dicen por ahí los salvadoreños, los que hablan falso testimonio, no heredarán el reino de los cielos. Son soberbios. Eso es soberbia. Mire lo que dice Proverbios 29, 23, Proverbios 11, 2 y Proverbios 18, 12. Le leeré Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre lo abate. Hace rato dije algo y no sé si lo captaste, pero te dije yo: ¿no te has puesto a pensar que después de haber actuado, como dijo Pablo, locamente o de una manera irracional, tu corazón te dice: ¿pero qué hice? Sé que Dios te está exhortando, no debía haber hecho esto. Esa palabra, la soberbia del hombre lo abate, eso quiere decir lo tiene por el suelo. Satanás pisotea con esa palabrita soberbia, con esa palabra soberbia. Él hace nada al hombre, lo humilla, lo expone ante muchos testigos. Este hombre bravo, un día estaba en un restaurante y un asiático, por no decir más, estábamos comiendo en un chino. De hecho fue en el de Greensboro hace varios años, y estaba un asiático, un chinito, pienso, todos tienen los ojitos iguales, ¿verdad? Pero levantó a su niño, hermano, y lo azotó en la silla y le dijo: cállate. Todo el mundo se le quedó viendo, y no faltó algún otro soberbio que lo primero que hizo fue llamar al policía. Ya no comimos a gusto, nos arruinaron la comida todos. Ahí tenían esposado al chinito que medía como 4 pies, y lo llevaban, y él va de hablar, no sabemos qué decía porque lo decía en chino, y nomás señalaba al niño, que yo pienso que le iba a ver peor cuando lo soltaran. Y el niño de 3 años, mire a dónde lleva la soberbia, mire a dónde llevan los errores. Te abate, la soberbia te abate. Cuando tú te sientes que los cachetes se te ponen rojos y como que por los oídos avientas humo, no es una actitud porque estás enojado porque tu hijo falló. Mire que yo lo he hecho, pregúntele a Esteban. Yo uso mucho el cincho con él. Y no me estoy exponiendo, estoy diciendo lo que es, y no me avergüenzo, lo tengo que corregir. Pero hay formas de corregir a los hijos, y hay ganas que hay que pegarle en la cabeza. Papá siempre nos pegó con el puño cerrado. ¿Es una acción buena? Se llama soberbia. Satanás se apodera de tu corazón. Satanás hace muchas cosas y te abate hasta el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué tratar a tu hijo como un animalito? Es más, hoy en día hasta los derechos humanos dicen que cuides a un animalito. ¿Cuánto no más cuidar a nuestros hijos? Así que la soberbia, número 1, te abate, te pone en el suelo, te pisotea Satanás. Pero en Proverbios 11, verso 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Qué deshonras? Tu casa, tu personalidad como hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe de hacer eso. En una ocasión un pastor se emocionó tanto, por eso yo me controlo aquí, hermanos. Yo prefiero decir 2, 3 palabras que se entiendan y no empezar a los gritos. Pero un pastor desde aquí estaba gritando y parece que estaba animando a la gente. Y esto pasó cuando yo tenía como 20 años. Un predicador de aquí cerquita, ahí por Burlington. Y el fuego de Dios y todo. Pero los que no sienten el fuego de Dios son los que no ayunan, que se van a los chinos y al gol del corral, y que el excremento se les sale por los pantalones. Mire, acabó con su sermón en un ratito. Su soberbia y su vanagloria lo llevó a hablar tontamente.
No es bueno ser presumido, ni pensar que somos la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto. No somos el último dulce mexicano. No, 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 querida hermana. Tú necesitas entender algo, que tu soberbia te puede llevar a deshonrar tu ministerio, tu familia, los que te aman, los que no te aman, porque tú los deshonras. Rata inmunda, animal rastrero, eso soy yo a Paquita. Pero esa mujer está herida de que canta así porque está bien. Su soberbia la pisotea Satanás con su soberbia. Porque algún hombre le pagó mal. Por ahí dijo alguien: todos cantamos de lo que vivimos, o hablamos de lo que sentimos, de lo que nos hicieron. Mucho cuidado, porque la soberbia te lleva a deshonrarte. Se hacen memes de esa señora, entre otros cantantes. ¿Por qué? Porque no somos personas que nos guiamos bajo el Espíritu Santo. Amén. ¿Te tengo bien entretenido o estás bien enojado? Una de dos. Proverbios 18, verso 12 dice: antes, y este es el otro punto, antes del quebrantamiento. Y esa palabra es muy dura, hermanos, muy duras. Por ahí se murió un actor de apellido García. El otro día, hace años, yo lo oí que decía que llevaba 300 y tantas mujeres en su lista. Ese hombre soberbio murió de la peor manera. ¿De qué le sirvió todo eso? Pero antes del quebrantamiento, se eleva el corazón del hombre. ¡Qué soberbia! ¿De qué te sirve cantar? ¿De qué te sirve decir? ¿De qué te sirve proclamar tantas cosas? Si eres igual que otros, de carne y hueso, te van a comer los gusanos, te vas a morir. Tú no vales nada si no estás con Dios. Todo hombre soberbio va a ir al mismo lugar. ¿Quién lo preparó? Como Satanás, porque Satanás prepara a los soberbios. Él los envuelve, él los hace como él quiere. Y de hecho alguien un día preguntaba: ¿y por qué Satanás llenó el mundo de pecado? Y alguien dijo: no, porque odia a Dios. No, porque quiere llevarse a los que más pueda al lugar que él tiene destinado. Porque dicho sea de paso, el infierno no es para el hombre. El infierno no es para los niños. Nada de lo que tenga que ver con el infierno es para el hombre. Se diseñó para Satanás. Por eso debemos de leer siempre Efesios capítulo 6, del verso 9 en adelante. Que Dios no solo vino y se hizo hombre y murió por nosotros, sino que dice que nos dio una armadura para revestirnos de cosas lindas, como el evangelio, como la palabra, el espíritu, todo lo que tiene que ver con defendernos, el escudo de la verdad. Eso se llama ser prudente, ser inteligente. Pero si no, vas a ser abatido y vas a terminar muy mal. Tu corazón se va a elevar cuando la soberbia es parte de tu vida. Hoy tú te tienes que ir pensando que tú ya no puedes reaccionar como antes con tu esposa, con tus hijos. A todos se nos sale. Pero yo te preguntaría: ¿cuántas veces de la soberbia que elevas, que sale de tu corazón, tú pides perdón? A ver, levante la mano y sea bien sincero. Cuando se pelea con su pareja, levántela, hombre. ¿Sabe pedir perdón? Yo sí, aunque de dientes. Porque tú, no es que tú, y no terminamos. A ver, ¿cuántos piden perdón? Nada más Carolina y yo. Nos vamos al cielo. Necesitamos pedir perdón. A este también le pide a su mujer perdón, mira. Nosotros necesitamos reconocer nuestros errores. Que no reine la soberbia en nuestras vidas, por favor. Mire, la soberbia entonces, la soberbia es la asesina más fuerte y escurridiza que el hombre puede tener en su casa. ¿Oyó? La soberbia es la asesina más fuerte y escurridiza que el hombre puede tener en su casa, que poco a poco va sacándote del plan de Dios. Y un ejemplo muy claro, y lo leyeron ustedes, de 1 Samuel al capítulo 31. Ustedes leyeron ese libro y le cuenta a usted quién fue Saúl y cómo terminó.
La Biblia dice literalmente que Saúl, allá en 2 de Samuel, la Biblia dice que Saúl, en su afán por creerse lo que no era, el alto, el rubio, el hermoso de parecer, el corpulento, el que le tuvo miedo a Goliat, porque más parecían aliados que enemigos, porque su soberbia lo hizo pequeño. Aunque era grande, se hizo pequeño. Eso es lo que hace la soberbia. Este hombre, querido hermano, llevó a la muerte a 3 de sus hijos, según el capítulo 31. No nada más a Jonathan o a Jonathan, sino que llevó a 3 de sus hijos. Llevó a sus hombres más fieles a la batalla. ¿Por qué? Por la altivez de su corazón. ¿Por qué? Por la soberbia que dominaba. Yo diría que predominaba. Dominaba él y predominaba a todos. Porque había gente fiel que más parecía soberbia que fiel a él, y que su ego estaba por las alturas. Y todos ellos fueron víctimas. ¿Qué fueron víctimas? Y su reinado, hermano, todo comenzó con soberbia. Porque oiga bien, el primer asunto que hizo este hombre fue desobedecer a Dios al presentar sacrificio cuando no le tocaba a él. No está el pastor, hagamos culto nosotros. Que va a predicar él y digámosle al pastor que lo quiten a él y que pongan al otro. Síguele pensando así. Síguele. Esto es soberbia. Que Mauricio, que aquí, que... No, hermano, no te metas con un ministro. Mire, calladito le va a ir bien a usted. Cuando Dios lo llame ya no va a querer. Porque esto de predicar cada domingo, 2 veces a la semana, no es fácil. Hay que saber lo que vamos a decir. Pero lo que queremos decir es lo siguiente: Saúl falló desde el principio. Desde el principio de su ministerio, Dios no lo desechó. Él se reprobó a sí mismo. Le dijeron: ve y mata. Después, en la segunda vez que desobedió, ve y mata todos los de Amalek. Y se le ocurrió traerse todas las aves, digámoslo así, las vacas, todo, las palomas, todo. Y dijo: pues me llevo al rey. Y no solo eso, cuando llega Samuel, ¿y qué es esta balido de becerros, de vacas y de ovejas que yo oigo? El pueblo. El pueblo. ¿Cuándo? La Biblia dice que Saúl dijo: llevémoslo. Su arrogancia, su personalidad lo hizo tan pequeño que no se dio cuenta y no pudo mirar a lo lejos, que el ojo de Dios, la presencia de Dios lo estaba observando. Dime tú, ¿cómo está tu vida? Pregúntate, ¿cómo estás tú en lo más íntimo? Esto llevó a una destrucción total a este hombre. La Biblia dice allá en Samuel 18, verso 18. Samuel 18, versos 6, 7 y 8 dice: aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres. Aquí empezó la soberbia de Saúl. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Dice que iban a recibir al rey Saúl, pero se inspiraron, dijeron: se lo merece el escudero de Saúl también. Hay personas, queridos hermanos, que no les agrada. A mí no me enojaría que me digan: David, él predica mejor que hermano Sergio, Mauricio predica mejor que hermano Sergio. A mí no me molesta. Yo estoy haciendo algo bueno. Si ellos predican mejor que yo estoy haciendo algo mal y ellos están haciendo algo bueno. Ellos están mejorando lo que a lo mejor yo ya no puedo mejorar. ¿Por qué pensar negativamente cuando a ti no te quieren dar el puesto de manager en el trabajo? ¿Por qué pensar que porque no te dan ministerio aquí tú no sirves para nada? No, eso se llama soberbia. Y eso es lo que le pasó al rey Saúl. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Yo pienso que de aquí sacaron el dicho aquel: no hagas nada que parezca bueno y sea malo. O no hagas nada bueno que parezca malo. ¿O cómo es? No hagas nada malo que parezca bueno, o nada bueno que parezca malo. Y esto es lo que le pasó a este personaje, o a estos personajes. Ensuciaron el corazón de Saúl. Y tú y yo, hermano, ¿cuántas veces hemos ensuciado la personalidad de alguien por nuestra actitud? El hermano está guapo y el señor es celoso, y usted diciendo que el hermano está guapo. No, hermano, usted está tocando la médula de la soberbia en este varón que la ama tanto. No ande diciendo cosas que no alimentan, al menos que usted conozca a la señora, que no le va a dar un sartenazo.
Verso 7, y cantando las mujeres que danzaban decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero recuerden que ya Saúl ya andaba malo. Ya David ya le tocaba el arpa, porque había un demonio que lo perturbaba de día y de noche. O sea, el asunto ya iba a su conclusión. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Fíjese, por un dicho perdió el reinado y llevó a sus hijos a la muerte. Y dijo: a David dieron sus 10,000 y a mí mis 1000. No es falta a mi reino, no es falta de respeto lo que hace esta gente. Bien dice un dicho por ahí, y bueno, es más bíblico, que nosotros no nos debería de hacer daño lo que otros se comen. ¿Por qué empacharnos? Dijo alguien, por lo que otros se come. Pero la Biblia dice que nosotros con el bien venzamos al mal. La gente siempre va a hablar mal o se va a expresar de una manera que a ti te confunda, y Satanás lo va a usar como una arma para hacerte daño. Mire, un día como cualquiera, y voy concluyendo, deme 5 minutos, ¿verdad? Un hombre llamado que es Belsasar salió a hacer algo, a hacer fiesta como un día normal. Pero le pasó algo desagradable. Perdió lo más precioso de su vida, que era el legado de su padre. Perdió todo. Su padre puso algo en alto, y Belsasar fue tan tremendo que lo puso a los pies. Lo pisotearon. Pero déjame decirte lo que dijo un sabio, para que al menos esto te lleves a tu casa. Un sabio dijo lo siguiente: si te dicen que eres inteligente, el mejor, el más grande entre los hombres, con tu razonamiento y virtudes, dice aquí, no le creas, te puede estar mintiendo. Pero dice el sabio: pero si te dice que eres orgulloso, altivo, arrogante, puedes creer en él. Dale las gracias, tal vez tenga razón y te hace un favor. Porque ¿qué es más fácil? ¿Que te dicen que eres inteligente o que eres orgulloso? Yo prefiero que me digan que soy orgulloso. Fomentan la creencia que debo de ser más humilde. Y el inteligente pues va a ser más tonto, porque le va a creer al que dice que es inteligente, que es el mejor. No es cierto, nadie es indispensable en este mundo. Pero lo que sí es cierto, que el sabio, el inteligente, es el que alaba y le sirve a Dios, el que no da su testimonio a cohecho, como dice la palabra de Dios, el que se guarda, el que es prudente, el que no es soberbio. Entonces usted necesita hacerle caso a este sabio. Pero este hombre Belsasar hizo algo que fue demasiado frustrante para su vida. En un día él hizo todo. Y la Biblia dice allá en el verso 2 del capítulo 5: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus amigos, sus mujeres y sus concubinas. El verso 3 dice: entonces fueron traídos aquellos vasos de oro, y habiéndolos traído de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, ellos bebieron con el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino en los vasos sagrados y alabaron. No nada más hicieron eso, alabaron a dioses de oro y de plata y de bronce y de madera y de piedra. No solo eso, le rendían culto a imágenes que creían que eran dioses. Muy peligroso eso. Entonces hizo algo, profanó lo santo y quiso humillar lo santo este hombre. El verso 5 dice: en aquella misma hora aparecieron dedos de una mano de un hombre que escribían delante del candelero sobre la encalada de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Usted se imagina, hermano, estar sentado y que de pronto una mano gigante comience a escribir en la pared y que la mano se voltee y le señale a usted así? Porque así me imagino yo, ¿verdad? Que esa mano le hacía. Le digo al otro día a Eli:
Hay un hombre que llega al trabajo para que se ría un poco, siempre llega con mucho material, de hecho el mismo. Y yo, buen material, y yo digo, ¿cómo le hace este hombre? Y lo hago chiste, le digo, a veces ni duermo, porque mi cerebro me dice, Sergio, ¿de dónde sacará este material? Y me pongo ahí a imaginar, ¿verdad? Pero ahorita me pongo a imaginar que esa mano escribía y se volteaba y miraba a Belsasar y lo apuntaba y le decía. Y la Biblia dice, entonces el rey se empaleció, se puso pálido y sus pensamientos se fueron turbados y se debilitaron sus lomos. Y fíjese que este es el primer hombre que aprende a aplaudir con las rodillas. Porque aquí dice, y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, este hombre no aplaudía con las manos, sino con las rodillas, hermano. Chapulín Colorado se quedó lejos. Este hombre comenzó a ponerse pálido y a temblar en espanto a lo que estaba pasando. Y la Biblia dice en el verso 7, el rey gritó en alta voz, se asustó y dijo, hagan venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos, a todos los hermanos de Walter Mercado, hermano. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que me diga esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en el cuello y será el tercer señor en mi reino. Y nos vamos al verso 18. Y entonces este hombre Daniel llega y le dice, el Altísimo Dios, oh rey, Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, le dice a Belsasar, y la grandeza y la gloria y la majestad, la cual tú has puesto por el suelo, Belsasar. Y por la grandeza que le dio este Nabucodonosor hizo lo siguiente: todos los pueblos, todas las naciones, las lenguas, todos temblaron y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería le daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, le está diciendo a Belsasar Daniel respecto a su padre, un hombre que reconoció que en su soberbia no era bueno seguir caminando. El verso 20 dice, mas cuando su corazón se enalteció, Belsasar, su espíritu se endureció en su orgullo y fue dispuesto su trono y despojado de su gloria. Y el verso 21 dice, y fue echado entre los hijos de los hombres, fue desechado y su mente se hizo semejante a la de una bestia. Mire lo que hizo la soberbia en Nabucodonosor, se hizo como una bestia. Y con los burros del campo, los asnos, moraba. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y esto es lo que le dice a Belsasar en el verso 22 del capítulo 5 de Daniel. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Belsasar tenía un gran ejemplo, hermanos, y era su padre. Y usted y yo ya hablamos mucho, o al menos ya me permitió decirle mucho. ¿Qué es la soberbia? Grandes rasgos. Usted podría seguir con la misma actitud con la que ha seguido y no mejor humillar su corazón delante de Dios. Piense y saque sus resultados, póngase a hacer cuentas. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Yo le he hablado por bastante tiempo y estoy seguro y no me cabe duda de que usted sabe hoy cómo conducirte en cuanto a todas las cosas que se relacionan con tu vida. Cuando acechan a tus hijos, cuando los amenazan, cuando los apuntan, cuando te señalan a ti o señalan a tus padres, tu actitud es de soberbia, no heredarás el reino de los cielos. De hecho, la Biblia te dice, sed mansos y humildes como yo soy. La Biblia dice que nosotros deberemos de ser santos como el Señor. La Biblia nos demanda que seamos como Moisés, hombres mansos, hombres buenos, hombres amables. La palabra de Dios es para instruirte, corregirte y instruirte en justicia, para exhortarte en lo malo y en lo bueno, para que tú seas hombre de bien. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y en este momento piensas, si los amigos de Belsasar pueden ser también tus amigos, o si tú eres parte de los amigos de Belsasar, ¿dónde estás parado? Recuerda,
Estamos hablando de la soberbia. La soberbia no conduce a nada bueno. Una iglesia con soberbia nunca va a tener liderazgo. Una iglesia con soberbia nunca va a tener a jóvenes triunfantes, nunca va a tener a jóvenes profesionales, jamás va a tener el Espíritu Santo apacible, hermoso. El amor no va a habitar en la iglesia cuando se es soberbio, creído, cuando se es una persona déspota. Yo te invitaría a que vinieras a este altar, fíjate, que meditaras en tu corazón que tú necesitas cambiar. ¿Por qué no haces eso y le dices que necesitas ser más como Él y dejar de ser un poco? Alguien dijo, Juan el Bautista dijo, cuando escuchó, oye, los discípulos de Jesús bautizan más que tú. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que yo comience a menguar y que Él crezca. La soberbia no sirve ante Dios, hermano. La soberbia va a destruir a tus hijos. Por favor, te lo ruego, piensa qué estás haciendo. Pensemos dónde estamos parados. Te adoramos, Señor. Que tu Espíritu Santo venga con el don, con la señal de hablar en lenguas. Bautízalos. Que el Espíritu Santo tenga una conexión con nosotros. Ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos. Ayúdanos. Yo hago un llamado a este altar. Yo te voy a invitar a que te preocupes. Preocúpate por ti. Preocúpate por tu vida, por tu actitud. Preocúpate. No te preocupes por el que no lo quiere hacer. Preocúpate por ser bueno y no te importe. No abras tu boca cuando te juzguen por hacer lo bueno. Oh Señor, permítenos ir en sentido contrario a las corrientes de este mundo. Permítenos ir en sentido contrario a todo lo que se llama arrogancia, soberbia, incredulidad. Ayúdame.